Muy buenas a todas y todos, estimadas y estimados colegas, familia y todos aquellos que nos escuchan muy amablemente aquí en Voces Educativas del Mundo. Les habla Rubén Carrasco desde La Serena, en la región de Coquimbo, en Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Voces Educativas del Mundo, donde nos reencontramos para seguir compartiendo ideas, experiencias, avances y sueños educativos. Hoy quiero invitarles a sumergirse conmigo en reflexiones profundas sobre esos temas que giran en torno a la educación, evidentemente, porque entender tanto sus beneficios como sus desafíos es clave para construir una educación más justa, inclusiva y llena de oportunidades en nuestro país. ¿Se imaginan un futuro en el que la educación chilena sea la mejor del mundo? ¿Y si ese futuro estuviera más cerca de lo que pensamos? Con una dosis de optimismo y una mirada comprometida desde lo personal y lo profesional, podemos hacer que ese ideal deje de ser solo un sueño y se proyecte hacia la sociedad que queremos. La transformación empieza en cada uno de nosotros, en las aulas, en los patios, en los diálogos entre colegas y en las comunidades que construimos día a día. Así que los invito a cuestionarse, a plantearse nuevas metas y a imaginar cómo podemos ser protagonistas del cambio que nuestra educación necesita. Así arrancamos en Voces Educativas del Mundo, un espacio donde cada episodio ha sido un viaje lleno de aprendizajes, gracias a ustedes que nos han acompañado con tanto cariño a lo largo de esta primera temporada. Aunque hoy cerramos este ciclo, esto no es un adiós. Muy pronto volveremos con nuevas conversaciones, con reflexiones, con experiencias que seguirán abriendo ventanas a las voces que hacen vibrar el maravilloso mundo de la educación. Así que, sin más preámbulos, los invitamos a sumarse al primer segmento de este último episodio de la temporada. Acompáñenos. La educación en Chile ha sido y sigue siendo un terreno profundamente politizado. A lo largo de los años, hemos visto cómo esta politización ha influido directamente en las políticas educativas, afectando la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Pero hoy debemos preguntarnos, ¿cómo percibimos realmente la educación en Chile? ¿Qué desafíos enfrentamos? La educación es vista por la mayoría de las personas como un proceso de esfuerzo, sacrificio y proyección a futuro. Sin embargo, lo curioso es que la gran mayoría no asocia estas ideas con ideologías políticas. No obstante, cada gobierno que toma el liderazgo del país introduce su propia visión educativa, su sello, y aunque los recursos se invierten, la calidad no despega. En los tiempos de campaña electoral, como la que estamos viviendo ahora, es difícil escuchar propuestas educativas claras y contundentes que trasciendan las ideologías y se enfoquen en la verdadera esencia de lo que debería ser la educación. Un tema país, donde todos los sectores trabajen juntos por un futuro común. Lamentablemente, este enfoque parece faltar en las agendas políticas. Los recursos están ahí, pero los avances son mínimos. Es momento de reflexionar, de repensar cómo hacer de la educación una prioridad de Estado, no un botín político, y comenzar a trabajar unidos por el bienestar de las próximas generaciones. Algo sin duda no está funcionando como debería. Y ya que tocamos el tema, nos planteamos esta obvia interrogante. ¿La educación chilena es un tema de Estado? ¿Qué opina usted, colega o señora, señor? Esa es la gran interrogante. A simple vista podríamos decir que sí. Existe un marco legal, planes y programas diseñados para garantizar el acceso a la educación y una significativa inversión pública destinada a mejorarla. Sin embargo, cuando analizamos profundamente, vemos que la realidad es distinta. La educación en Chile parece ser más un campo de batalla político que un verdadero pilar para el desarrollo del país. Como decíamos hace un momento, cada gobierno, independientemente de su color político, llega con su propia agenda educativa. Se imponen reformas,
cambios curriculares y políticas que muchas veces no tienen continuidad ni responden a una visión de largo plazo. E incluso peor, durante su mandato no se hace nada significativo. No hay una evolución del área. Lo que debería ser un proyecto común para el bienestar de las futuras generaciones se diluye en medio de debates partidistas y decisiones que no siempre responden a las necesidades reales del sistema educativo. Se lo comparte una persona que lleva prácticamente 45 años en el servicio activo en el área de la educación. La educación en Chile, más que un tema de Estado, parece estar en manos de las urgencias políticas del momento. Para que realmente lo sea, debe trascender los ciclos políticos y convertirse en una prioridad nacional, con una planificación a largo plazo que sea consensuada por todos los sectores. Solo entonces podremos hablar de una educación que está verdaderamente al servicio del país y no de los intereses políticos de turno. Si bien existe un consenso general sobre la importancia de la educación como un bien público y un derecho fundamental, la realidad es que la educación chilena no siempre se ha tratado como un tema de Estado por sobre los intereses políticos partidarios. Pero volvamos ahora a las consecuencias de esta politización. La educación en Chile, como decíamos, ha sido un juego de ajedrez político donde las piezas, nuestros niños y jóvenes, se ven afectados por cada movimiento. Los constantes cambios, modificaciones posteriores dictadas a las leyes, no siempre tienen el impacto positivo que se espera. Las políticas educativas, en muchas ocasiones, generan una inestabilidad que impide planificar a largo plazo. Además, esta politización ha agrandado la brecha entre quienes tienen acceso a una buena educación y quienes no, favoreciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría. Y lo peor de todo es que en esta lucha por el poder, la calidad de la educación ha quedado relegada a un segundo y quizás hasta a un tercer plano. Y surge una nueva pregunta. ¿Cómo avanzar hacia una educación como tema de Estado? Necesitamos un gran acuerdo nacional, e incluso más, un estado de conciencia colectiva sobre lo que significa experimentar una buena educación, una educación de excelencia para todos y todas. Sería un cambio profundo para el país. Desde políticos y empresarios hasta medios de comunicación, comunidades sociales, padres y estudiantes, todos. Sí, porque todos debemos sentarnos a la mesa y acordar los objetivos que queremos alcanzar para nuestro país, nuestra nación. La educación no puede ser solo tarea de los expertos. La ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar activamente, exigiendo que las decisiones se basen en evidencia científica y no en ideologías. Además, las escuelas necesitan más autonomía y recursos para tomar decisiones que respondan a sus realidades específicas. Solo así podremos construir un sistema educativo justo y de calidad para todos los chilenos. Y en cuanto al rol de la actualización curricular y pedagógica en este contexto de politización de la educación, es fundamental. Puede ser la herramienta que impulse el cambio positivo que tanto necesitamos, o, lamentablemente, convertirse en otro campo de batalla ideológica. Si la actualización se realiza de manera coherente, con una efectiva consideración de las opiniones expresadas por la comunidad educativa y social, llamada a emitir sus percepciones durante el presente año y basada en criterios técnicos, tiene el potencial entonces de transformar el sistema. Pero si se utiliza como un instrumento para imponer visiones políticas, el avance será limitado. La clave está en anular esas ideologías del proceso y centrarnos en lo que realmente importa, la calidad educativa. Estimada colega, estimado colega, público en general que nos acompaña muy cariñosamente. Otro importante tema a comentar, y para vuestra reflexión, tiene relación con las inconsistencias entre la ley de inclusión y el sistema educacional chileno,
¿Qué le parece que profundicemos un poquito en esta reflexión? Hoy ponemos aquí sobre la mesa un tema que nos toca a todos: la inclusión en las escuelas chilenas. ¿Han escuchado hablar de la ley de inclusión? En teoría suena fantástico. Todos los niños y niñas, sin importar sus diferencias, deberían tener las mismas oportunidades en la educación. Pero, ¿la realidad está a la altura de esta promesa? Muchos profesores, padres y hasta los futuros profesionales de la educación nos cuentan que algo no encaja. Ven una gran brecha entre lo que dice la ley y lo que viven día a día en las escuelas. Hablan de confusiones, de falta de recursos, de una inclusión que a veces parece más un nombre bonito que una realidad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué, a pesar de tener una ley tan buena, seguimos viendo muchos niños que se quedan atrás? Creemos que es importante hablar de esto, porque la educación es el futuro de nuestro país y todos los niños y niñas merecen las mismas oportunidades. La Ley de Inclusión Escolar en Chile, si bien representó un avance significativo en la búsqueda de una educación más equitativa, ha evidenciado una serie de paradojas que obstaculizan su plena implementación. A continuación, les voy a detallar algunos de los factores que impiden una bajada fluida de sus directrices al nivel de las comunidades educativas. Ponga atención. Veamos algunos desafíos desde la conceptualización de la inclusión. A menudo escuchamos hablar de inclusión en las escuelas, pero ¿sabemos realmente qué significa? Muchos piensan que incluir es simplemente poner a todos los niños en la misma sala sin importar sus necesidades. Error. La inclusión es mucho más que eso. Es transformar por completo la forma en que enseñamos y aprendemos, para que todos los estudiantes, sin excepción, tengan las mismas oportunidades. Sin embargo, hay un problema. A veces confundimos inclusión con integración. Creemos que es suficiente con que un niño con necesidades especiales esté en una clase regular, pero la inclusión va más allá. Se trata de adaptar el sistema educativo para que cada estudiante pueda aprender y participar de la mejor manera posible. Otro desafío es que no siempre está claro quién debe hacer qué en el proceso de inclusión. ¿Cuál es el rol del profesor? ¿Y cuál sería el rol del director de esa comunidad? ¿Y de los padres? ¿Cuál es el papel que juegan ellos en la inclusión? Esta falta de claridad genera confusión y dificulta que todos trabajen juntos de manera efectiva. Otro aspecto a reflexionar: las limitaciones en la formación docente. Es un hecho grave. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la inclusión en nuestras escuelas es la preparación de nuestros profesores. Si bien la ley de inclusión es un gran paso, muchos docentes nos dicen que su formación inicial no los equipó con las herramientas necesarias para atender a la diversidad de estudiantes que tenemos hoy en día. Imagínense tratar de armar un rompecabezas sin tener todas las piezas. Así se sienten muchos profesores y profesoras cuando se enfrentan a un aula con estudiantes que tienen diferentes necesidades de aprendizaje. Necesitamos que nuestros futuros profesores aprendan desde el principio cómo trabajar con estudiantes con discapacidad, con diferentes ritmos de aprendizaje y con distintas culturas. Pero el problema no termina ahí. Una vez que los profesores se gradúan, las oportunidades para seguir aprendiendo y actualizándose son limitadas. Hay muy pocos programas de formación continua que se enfoquen en la inclusión, y esto es un problema porque la educación es un campo que cambia constantemente. Necesitamos profesores que estén dispuestos a aprender y adaptarse a las nuevas necesidades de sus estudiantes. Y hablando de formación, ¿qué tal si aprovechamos para exigir cursos de actualización de calidad para nuestros profesores? No solo para que aprendan las últimas tendencias, sino para que estén preparados para enfrentar los desafíos de la inclusión. Que estos cursos no sean solo una moda, sino una inversión en el futuro de nuestros niños. Otra mirada también que es importante darle una vuelta, y tiene que ver con los recursos que son insuficientes. La desigualdad en la educación es un problema real.
Mientras algunos colegios cuentan con recursos suficientes para ofrecer una educación de calidad, otros luchan por tener lo básico. Y esto se nota especialmente en el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Estos niños necesitan apoyos específicos que no siempre están garantizados. Desde profesores especializados hasta materiales adaptados, la falta de recursos limita sus oportunidades de aprender y participar plenamente en la vida escolar. Es como si estuvieran corriendo una carrera, pero con las piernas atadas. Sobre este factor limitante, hay mucho más por decir. Sin embargo, si despolitizamos la educación, probablemente se abra una ventana y, en el mejor de los casos, más de una puerta a recursos frescos y bien intencionados para fortalecer la educación inclusiva de nuestro país. ¿Y qué les parece que si lo miramos ahora desde la resistencia al cambio? Sí, lo haremos muy brevemente, pero es un gran tema. El problema es grande, y es que en muchos colegios las cosas se hacen siempre igual. Es como si hubiera una receta secreta que nadie quiere cambiar. Y claro, algunos profesores se sienten más cómodos haciendo las cosas a su manera, permanecer en la zona de confort. Tienen miedo de probar cosas nuevas o de no saber cómo enfrentar situaciones diferentes. Esto hace que sea difícil poner en práctica la inclusión, porque requiere de que todos estemos dispuestos a cambiar y a aprender cosas nuevas. Pero si no lo intentamos, nunca vamos a avanzar, ¿no le parece a usted? Démosle una vuelta más y nos vamos a encontrar con que existe también una falta de coordinación intersectorial. La ley de inclusión es un gran paso, pero falta algo importante, que todos tiren del mismo carro. Vemos que los distintos niveles de gobierno, desde el central hasta el municipal, no siempre trabajan juntos para que esta ley funcione como debería. Y no solo eso, nuestras escuelas tampoco se conectan lo suficiente con otros servicios como salud o desarrollo social y, de ese modo, imagínense un estudiante que necesita apoyo psicológico y médico además de ayuda en el colegio. ¿Cómo puede lograr satisfacer esas necesidades? Si cada institución trabaja por su lado, ¿cómo podemos asegurar que este niño reciba la atención que necesita? Necesitamos que todos los actores se coordinen para que la inclusión sea una realidad. Hay un problema agudo de gestión en todos sus aspectos y en todos los niveles y en todos los estamentos de nuestra estructura educacional. Vamos con una última observación que debemos hacer aquí. La evaluación y el seguimiento que, a nuestro entender, son insuficientes. Claro, porque aquí hay otro gran problema y es que no sabemos bien cómo estamos avanzando en la inclusión. No tenemos indicadores claros para medir si estamos mejorando o no. Es como tratar de llegar a un destino pero sin un mapa. Además, recopilar datos sobre la inclusión en las escuelas es muy complicado. Necesitamos mejores sistemas para poder hacer un seguimiento real de lo que está pasando. Estamos hablando de la inclusión. Y es aquí donde debemos destacar el Programa de Integración Escolar, o también conocido como PIE, el cual debe ser el puente que una a todos los que trabajamos por una educación más inclusiva. Estamos hablando de directores, profesores, familias y hasta el propio Ministerio de Educación. Pero la realidad es otra. En muchas escuelas, no todas, porque hay muchísimas que se está cumpliendo el programa, pero estamos hablando de la generalidad. Queremos que el 100% de nuestras comunidades educativas tengan este sistema instalado, implementado y permanentemente evaluado por el beneficio de nuestras niñas y niños y jóvenes. Como decíamos, en muchas escuelas el PIE no está funcionando como debería. O lo peor que puede suceder, trabaja solo con aquellos niños y aquellas niñas de necesidades educativas especiales, porque los profesores de los cursos no saben cómo desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado para esos niños y se desprenden de ellos, incluso físicamente desde las aulas, desvaneciéndose el acto inclusivo. A pesar de los esfuerzos de los profesores, porque también
hay muchos que intentan hacer un gran esfuerzo para cerrar esta brecha, especialmente de las educadoras y educadores diferenciales que hacen un tremendo esfuerzo, un sacrificio enorme en ese sentido y lo reconocemos. Falta mucho, pero mucho por hacer. Uno de los mayores problemas es que no tenemos información publicada claramente sobre cómo está funcionando el programa a nivel nacional. No sabemos si los niños con necesidades especiales están aprendiendo lo que necesitan, si los profesores tienen las herramientas adecuadas o si las escuelas cuentan con los recursos suficientes. Quizás nos preguntamos, una vez más, ¿tendrán esas comunidades educativas disposición para aceptar esta nueva realidad que cada día se incrementa en la población joven? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el PIE no tiene una buena forma de recopilar y analizar la información para darla a conocer a la comunidad? Los datos se pierden o no se comparten de manera transparente. Todo lo anterior se intenta administrar internamente en las comunidades educativas como una especie de secretismo educativo. Además, no todas las comunidades educativas del país, como les decíamos, y hacemos el énfasis aquí, cuentan con este programa. ¿Y qué dice el Mineduc al respecto? ¿Acepta esta realidad así como así? Esto es evidentemente un problema de gestión a todo nivel. Volvemos a insistir en lo mismo. Por lo tanto, muchas veces las personas vinculadas a la educación sostienen que la ley de inclusión es letra muerta. El PIE es fundamental para una educación inclusiva, pero necesita mejorar, necesita que le ayuden. Debemos exigir que se fortalezca este programa, que se le den los recursos que requiere y que se exijan los resultados concretos. Solo así podremos asegurar que todos los niños y niñas, sin importar sus características, tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer, como lo hemos estado diciendo a lo largo de todo este episodio. Por otra parte, y precisamente hemos dejado para el final el rol de la familia, la comunidad y la sociedad ajena a la educación formal. Siga con nosotros en Voces Educativas del Mundo. Estamos complacidos que nos escuche para que confronte nuestras percepciones con las propias y saque conclusiones para una mejor toma de decisiones en su propia comunidad educativa o al interior de su propia familia o entorno personal. En este segmento quisiéramos compartir con ustedes un tema clave en la inclusión escolar: el rol de la familia, la comunidad y la sociedad en este proceso. Estos actores, con excepción de la familia, no forman parte directa del sistema educativo y no juegan un papel esencial en la creación de entornos verdaderamente inclusivos. Sin embargo, sus aportes y desafíos presentan variaciones significativas. Pero empezando por la familia, hablamos del primer entorno educativo de todo niño. Los padres, madres y cuidadores son quienes ofrecen el apoyo emocional y la motivación inicial para el desarrollo. En muchos casos, su involucramiento en el proceso inclusivo puede marcar una gran diferencia. Sin embargo, estudios recientes muestran que, a pesar de la importancia de la familia, su participación efectiva es limitada. Así lo expresa el Servicio Nacional de Discapacidad durante el año 2020. Factores como la falta de recursos, de formación adecuada y apoyo psicológico dificultan que las familias de sectores vulnerables puedan involucrarse de manera activa en la educación de sus hijos con necesidades especiales. Este es un desafío que evidencia una profunda desigualdad social. Agregamos otro ejemplo. La UNESCO nos presenta un modelo llamado educación parental, que resalta el rol crucial de la familia en la inclusión educativa. Este modelo capacita a las familias para apoyar el desarrollo inclusivo de sus hijos, fomentando una colaboración estrecha entre la escuela y el hogar. En muchos países, esta iniciativa ha tenido un impacto positivo, logrando una mayor participación familiar en el proceso educativo. Sin embargo, no todo es tan simple. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en 2021 reveló que las familias de sectores rurales o marginales a menudo no tienen acceso a estos programas. La falta de conectividad digital y recursos económicos limita su capacidad de participar en iniciativas educativas complementarias, perpetuando las desigualdades en el acceso a la inclusión.
Es una realidad triste y palpable en muchos países que no cuentan con líderes conscientes de que el verdadero futuro de sus pueblos radica en el capital humano. ¿Y qué pasa con nuestro país? Sobre todo en un país lleno de contrastes y tan extenso. ¿Estamos superando estas vallas? En lugar de priorizar el desarrollo de sus ciudadanos, se desatienden las demandas urgentes de inclusión y equidad. Saque usted sus propias conclusiones. Y pasando al rol de la comunidad, se reconoce que puede ser una fuente de recursos complementarios valiosos, desde terapias hasta actividades recreativas. Las redes comunitarias pueden enriquecer la experiencia inclusiva de los estudiantes. Pero aquí también surgen obstáculos. La falta de accesibilidad, tanto física como social, sigue siendo un problema grave. Esto ha sido documentado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, que señala que gran parte de los espacios comunitarios no están preparados para recibir a personas con discapacidad, lo que limita su participación en actividades esenciales para su desarrollo integral. Si bien, claro, estamos conscientes de que hay muchas construcciones hoy día que están implementando todo este tipo de medidas, pero falta mucho más todavía. Y en este mismo ámbito podemos agregar un ejemplo destacado, como es el de las escuelas abiertas, un programa implementado en Brasil que extiende el uso de las instalaciones escolares a la comunidad fuera del horario lectivo. Este proyecto busca transformar las escuelas en centros comunitarios donde se realizan actividades inclusivas, como deportes adaptados o talleres culturales para personas con discapacidad. El Instituto Paulo Freire ha documentado el impacto positivo de esta iniciativa, ya que promueve la participación de toda la comunidad y ayuda a generar conciencia sobre la diversidad. Sin embargo, el programa enfrenta el reto de asegurar la accesibilidad completa en las infraestructuras escolares y garantizar la participación de todos, algo que sigue siendo un problema en zonas más alejadas. Evidentemente que en Brasil, como en Chile, y en el resto de los países de la región, seguimos sumando obstrucciones a una implementación adecuada de la inclusión en todo el sentido del concepto. Por último, en cuanto a la sociedad en general, el gran desafío radica en el cambio cultural necesario para avanzar hacia una verdadera inclusión. Los medios de comunicación, las políticas públicas, las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de generar conciencia y promover el respeto a la diversidad. Sin embargo, la realidad es que los prejuicios y estereotipos todavía persisten. Según la Fundación Descúbreme, una de las barreras más complejas para la inclusión es la falta de conciencia social sobre las necesidades de las personas con discapacidad. La discriminación y la estigmatización son obstáculos que requieren un trabajo continuo a través de campañas de sensibilización y educación masiva, pero no ocasionales, sino que tiene que ser de manera permanente. Ante este panorama, las recomendaciones apuntan a la colaboración entre todos estos actores. En primer lugar, es crucial fortalecer la comunicación entre la escuela, la familia y la comunidad. Las investigaciones del CENADIS subrayan la importancia de un diálogo constante entre estos sectores para asegurar un apoyo adecuado a los estudiantes. Además, se propone ofrecer más formación y recursos a las familias para que puedan acompañar el proceso educativo de sus hijos de manera efectiva. Del mismo modo, la comunidad debe ser protagonista en la creación de espacios accesibles e inclusivos, facilitando la participación de todos sus miembros. La Ley 20.845 del año 2015, conocida como la Ley de Inclusión Escolar, establece principios fundamentales como la no discriminación arbitraria, promoviendo la inclusión y la integración en los establecimientos educacionales. Además, impulsa la gratuidad progresiva a los colegios subvencionados o que reciben aportes del Estado y ponen en valor la dignidad humana, apostando por una educación integral. Se contemplan también principios como la diversidad, flexibilidad, responsabilidad compartida entre estudiantes, padres y apoderados y la sustentabilidad. El sostenedor tiene la libertad de definir su proyecto educativo,
y el Estado respeta esa diversidad en enfoques y procesos, así como la pluralidad cultural, religiosa y social de las familias. La ley también fortalece el sistema educativo al incrementar en un 20% la subvención escolar preferencial, conocida como SEP, en los establecimientos que la reciben, y establece la categoría de alumnos preferentes, beneficiando a estudiantes del tercero y cuarto quintil en colegios gratuitos con SEP, con un monto equivalente a medio SEP adicional. También se crea el aporte de gratuidad, que corresponde a un 0,45 unidades de subvención educativa, destinado a alumnos de colegios gratuitos con convenio SEP, y cuyo sostenedor es sin fines de lucro. Todo esto se lo comentamos para su conocimiento en términos generales que nos ofrece esta política pública y que muchas veces, por desconocimiento de las partes, se nos ofrecen beneficios que no se condicen ocasionalmente con las demandas y exigencias de esta ley. Por ende, y hacemos el llamado que a través de nuestros agentes de análisis y reflexión, que son ustedes, amigas y amigos de Voces Educativas del Mundo, es necesario, por una parte, combatir los prejuicios y promover una cultura de inclusión, y por otra, tomar el tiempo necesario para interiorizarse más en detalle de cuáles son los beneficios de esta política pública que busca mejorar la calidad de educación de todas y todos los estudiantes de nuestro país. Diversos estudios muestran que la sensibilidad social es fundamental para derribar las barreras que impiden la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad. La inclusión es un compromiso de todos y solo mediante el trabajo conjunto podremos avanzar hacia un sistema educativo que no deje a nadie atrás. Voces Educativas del Mundo, siempre atentos a compartir nuestras impresiones del contexto educativo para su conocimiento, su análisis y formación de opinión fundamentada en hechos comprobables. Hemos estado hablando de varios obstáculos en el camino, pero también hay una luz al final del túnel. ¿Sí? ¿Sabían ustedes? La crisis de la educación en nuestro país es un hecho innegable. La desigualdad en el acceso a una educación de calidad marca una brecha abismal entre quienes parten con ventaja y quienes se ven obstaculizados desde el inicio. Como decía Paulo Freire, la educación no transforma el mundo directamente, sino que educa a quienes la transformarán. Sin embargo, en Chile, esta transformación se ve frenada por una falta de equidad y una visión de largo plazo. La ausencia de una hoja de ruta clara y el constante cambio de políticas educativas según el gobierno de turno generan inestabilidad y dificultan la implementación de medidas sólidas. Recordamos a John Dewey, y él nos decía que la educación no es una preparación para la vida, sino la vida misma. Necesitamos un sistema educativo que evolucione junto a la sociedad y responda a los desafíos del siglo XXI. A pesar de este panorama desalentador, hay una luz al final del túnel. Profesores, padres y expertos trabajan incansablemente para encontrar soluciones innovadoras. Sin embargo, es necesario unir fuerzas y exigir a nuestros líderes políticos que prioricen la educación. A puertas de las próximas elecciones, debemos elegir a quienes estén verdaderamente comprometidos con una educación de calidad para todos, de acuerdo a los cargos políticos que pretenden asumir. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, y no podemos permitir que la desigualdad y la falta de visión sigan dañando el futuro de nuestro país. Es hora de invertir en educación. Es hora de construir un Chile más justo y equitativo. Así estamos haciendo Voces Educativas del Mundo en este episodio de cierre de la primera temporada. Volveremos en un tiempo más cuando ya conozcamos la oferta gubernamental acerca de la ansiada actualización curricular. ¿Cómo será la educación en Chile? Miremos un poquito hacia el futuro. Soñemos. Imaginemos un lugar donde cada estudiante avanza a su propio ritmo, con clases diseñadas a la medida de sus intereses,
Un espacio donde la tecnología no sea una distracción, sino una herramienta poderosa para aprender. Esta visión no es ciencia ficción, por lo menos eso es lo que pretendemos. Expertos como Seymour Papert nos recuerdan que el verdadero aprendizaje es el que nos capacita para transformar el mundo. Y Tony Wagner asegura que las habilidades más valiosas del futuro serán la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas. Pero más allá de las herramientas y las habilidades, necesitamos formar ciudadanos críticos, jóvenes capaces de pensar por sí mismos y de construir un futuro mejor. Volvemos a Paulo Freire. La educación no es solo llenar vacíos, sino despertar la capacidad de transformar el mundo. Insistimos en eso. Y en Chile ya hay iniciativas que nos muestran el camino. Escuelas que están innovando, profesores que se capacitan, comunidades educativas que trabajan en conjunto. Sin embargo, necesitamos que este cambio sea la norma y no la excepción. El futuro de la educación está en nuestras manos. Tenemos las oportunidades de construir un sistema donde todos tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollar su potencial. Es hora ya de que la educación en Chile sea una herramienta para transformar nuestro país. Y al final de este episodio, en Voces Educativas del Mundo, nuestro rol como docentes. Juntos podemos transformar la educación. ¿No les parece a ustedes, queridas colegas, queridos colegas? Sin embargo, antes de entrar en este punto de cierre, quisiera centrarme en una controversia respecto de la imagen y prestigio de los profesores y profesoras. El reconocimiento social hacia los profesores en Chile ha sido un tema de debate constante en los últimos años. Aunque hay un amplio consenso sobre la importancia de la labor docente, existen aspectos positivos y negativos en la percepción que la sociedad tiene sobre los profesores. Escuche atentamente este breve análisis muy particular que estamos haciendo en base a ciertos datos muy confiables. Vamos a las consideraciones positivas. Reconocimiento de su impacto. Según encuestas como las de la Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Mineduc, la mayoría de los chilenos valora positivamente el impacto de los profesores en el desarrollo personal y académico de los estudiantes. Se les considera fundamentales para la formación de las futuras generaciones. Hay una apreciación por la vocación y esfuerzo. Sí, porque, por ejemplo, hay un estudio de la Fundación Chile que muestra a los profesores siendo valorados por su esfuerzo y dedicación, especialmente en contextos difíciles. Tras la pandemia, muchos docentes fueron vistos como héroes por su capacidad para adaptarse rápidamente a la educación a distancia, lo que aumentó el respeto por su labor. Y también hay una valoración en fechas especiales. Claro, durante el Día del Profesor, como el que acaba de ocurrir hace muy poquitos días, y les mandamos un abrazo y realmente unas felicitaciones eternas por la gran labor que realizan. El Día del Profesor, que se celebra normalmente el 16 de octubre, la sociedad chilena suele expresar públicamente su gratitud, lo que refleja un momento de reconocimiento generalizado hacia la profesión docente. No obstante lo anterior, también tenemos algunos aspectos no tan positivos, como es el caso de la brecha entre la valoración y condiciones laborales. A pesar de esa valoración que hablábamos, los profesores en Chile suelen enfrentar condiciones laborales desafiantes, por decirlo elegantemente. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como OCDE o OECD, muestra que los docentes en Chile tienen una de las cargas laborales más altas entre los países de la organización, con un promedio de 30 horas lectivas por semana, lo que afecta la percepción sobre la calidad de vida de los profesores y la retención en la carrera. Percepción de bajos sueldos. A pesar de algunas mejoras en los salarios a lo largo de los años, los profesores chilenos suelen percibir que su remuneración no refleja la importancia de su labor. Este mismo estudio de la OECD señala que el sueldo promedio de los docentes en Chile es inferior al de otros países desarrollados, lo que genera una percepción negativa entre los propios profesores y la población en general.
Claro, evidentemente, si lo comparamos con países desarrollados, los sueldos de nuestros profesores evidentemente que tienen que ser más bajos, pero Chile está en ese sistema. Y por otra parte, también tenemos críticas por los resultados educativos. Una encuesta del Centro de Estudios Públicos reveló que una parte de la población asocia a los docentes como los problemas del sistema educativo, especialmente en contextos de baja calidad educativa. Aunque estos problemas suelen estar relacionados con factores estructurales, vale decir, falta de recursos, políticas ineficientes, como ya lo mencionáramos anteriormente, los docentes a veces son el rostro visible de estos problemas, lo que impacta negativamente su percepción. Finalmente, existe también un desprestigio en medios de comunicación. Ojo con esto. En ocasiones, los medios de comunicación masiva resaltan los conflictos del gremio docente, como las huelgas y protestas o en este mismo paro indefinido que están teniendo en estos momentos, lo que puede contribuir a una imagen negativa. Si bien estas manifestaciones buscan mejoras justas en condiciones laborales, el tratamiento mediático a veces contribuye a polarizar la percepción pública. El reconocimiento hacia los profesores en Chile es mixto, como ustedes pueden concluir. Aunque existe un aprecio significativo por su labor, especialmente en cuanto a su impacto en la formación de los estudiantes, las dificultades estructurales como las malas condiciones laborales y los bajos salarios en muchos casos afectan tanto a la percepción social como la satisfacción de los mismos docentes. Esto pone en evidencia la necesidad de mejorar las políticas educativas que fortalezcan la profesión docente, no solo en términos de reconocimiento, sino también en cuanto a calidad de vida y desarrollo profesional. Y retomando la idea inicial de este segmento, somos los arquitectos del futuro. Así debiésemos sentirnos siempre. Y ese futuro se construye en las aulas. Hemos hablado de los desafíos que enfrentan nuestra educación, pero también de las oportunidades que tenemos para transformarla. Los profesores, la columna vertebral de este sistema, necesitan nuestro apoyo. Debemos invertir en su formación, valorar su trabajo, brindarles las herramientas necesarias para innovar. Eso sí, la sociedad debe involucrarse en estas demandas. La sociedad en general debe tener claridad de lo siguiente. Escuche bien, la única profesión en la que necesitas trabajar antes de llegar a trabajar para que tengas trabajo que hacer con tus estudiantes y que después del trabajo necesitas trabajar para evaluar el trabajo de tus estudiantes porque no tuviste tiempo para hacerlo ya que estabas trabajando con ellos, es la pedagogía. Por tanto, es tiempo de tomar conciencia de la realidad de los maestros y maestras y dejar de vociferar que los profesores y profesores no trabajan y tienen 2 meses de vacaciones, lo cual es absolutamente desenfocado. De esta manera, la transformación educativa no es solo responsabilidad de los docentes. Como ciudadanos tenemos un papel fundamental que cumplir. Informémonos sobre las políticas educativas, participemos en las decisiones que afectan a nuestros hijos y exijamos a nuestros gobernantes un compromiso real con la educación. Diversos estudios recientes indican que una educación de calidad es el factor más importante para el desarrollo de un país. Y yo creo que en general la población sí lo tiene muy claro. Por supuesto que se necesitan más recursos para nuestras escuelas, pero también un claro nivel de alta calidad de la gestión implementada en todos los niveles y estamentos de la maquinaria educativa de nuestro país, con un mapa de ruta que nos lleve al desarrollo del capital humano que sin mediar ideologías políticas inservibles y antojadizas nos conduzcan al logro de una supremacía en el concierto de las naciones latinoamericanas al menos. Se requiere de una evaluación justa y transparente y una mayor participación efectiva y comprometida de las comunidades educativas en su conjunto. Juntos podemos construir una educación que inspire, que empodere y que prepare a nuestros jóvenes para los desafíos del siglo XXI. No seamos espectadores pasivos pidiendo cambios a gritos. Seamos nosotros mismos aquellos agentes de cambio. Nuestra voz cuenta.
Así estamos llegando al final de esta primera temporada, pero nuestra misión continúa. La educación es un tema que nos toca a todos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, como lo hemos dicho una y otra vez durante el presente episodio. Sigamos conversando, reflexionando y buscando soluciones juntos. Recuerde, la educación no es solo un tema escolar, es el motor que impulsa a nuestro país hacia el futuro. Piénselo cuando vaya a votar en las futuras elecciones. Esperamos haber sido la voz de muchas y muchos de ustedes, estimadas y estimados colegas y público en general. Soy Rubén Carrasco, un profesor que se ha comunicado desde la ciudad de La Serena, en Chile, y esperamos que no se pierda la próxima temporada, donde abordaremos temas aún más desafiantes e interesantes. Suscríbase a nuestro podcast y acompáñenos en esta aventura a través de la plataforma de YouTube o, si usted lo prefiere, también en Spotify. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.